Buenas noches, no se escucha. Buenas noches, Lai. Todavía no estoy hablando. Ahorita voy a dar inicio a la clase del día de hoy. Gracias, Liz, buenas noches. Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Noches, Liz, ¿todo bien? Buenas noches, Buenas licenciado. noches, Liz. Buenas noches, licenciado. Gracias. Vayan encendiendo su cámara, por favor, para dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a terminar, si nos da tiempo, el tema de los mandatos porque es extenso. Y lo de la protocolización de mandatos provenientes del extranjero, quizás vamos a dejar la protocolización en un tema aparte y también a su vez lo de la apostilla, porque eso es bastante extenso. Entonces, sí nos va a llevar a nosotros, pues, quizás unas 2 clases para poder abarcar el tema. Déjame ver algo. Ok, creo que Mónica y Evaristo están transcribiendo la reunión. Yo les agradecería que más que eso pusieran atención, porque si no, de nada sirve que ustedes estén tratando de hacer todo lo que quieran si al final no ponen atención en lo más importante, que es entender la clase. Bueno, empezamos con el tema de la revocación. No sé si ustedes en algún caso, por lo menos los que están con algún notario, ya empiezan a dar sus primeros pasos en la práctica del derecho notarial, han tenido la oportunidad de ver algunos instrumentos que ponen un tipo de, como de título acá, para identificar el tipo de instrumento o de contrato que están redactando. Que, bueno, ¿qué
criterio merece eso, según ustedes? ¿Estará bien? ¿No estará bien? Participen, jóvenes, os quiero escuchar sus criterios. Lo que ustedes indiquen es importante. Bueno, voy a utilizar el nombre de uno de ustedes para la elaboración del instrumento y como forma notarial. En este caso, Zenaida Melita Tash Tash, ¿está en línea? Ahí se recuerda que no es solo conectarse a la sesión como tal, sino es de estar presente en la clase. Yo al azar voy a estar llamando y si no están presentes, pues solo tomen en consideración que yo sí voy a estar tomando en consideración, en cuenta, valga la redundancia, la participación de ustedes. Entonces, por favor, atentos a la clase, que eso es muy importante. Ok, ¿qué criterio le merece el hecho de que lleve un epígrafe indicando qué tipo de instrumentos que está redactando? Ahí podría ser, en lugar de revocación de mandato, podría ser contrato de compraventa. ¿Qué opinión les merece a ustedes eso? No, Charlie, pues yo creo que no tiene mayor afectación. Sí ayudan en el momento de que evalúen el documento en el registro general para mí o en el registro de poderes, porque ellos se van guiando, pero para mí no hay mayor implicación en eso. Ok, ¿alguien más? Porque tomen en consideración que, y se los puedo decir yo, por ejemplo, llegan conmigo a un examen privado y yo voy a preguntarle su criterio. Me interesa saber si han analizado o no han analizado lo que les han enseñado. Sí, Cecia. Licenciado, disculpe, la pregunta es que, que si el documento tiene nombre, esa es su pregunta. Le disculpe, es que no entendí bien. No, no es una pregunta. Quiero saber cuál es el criterio de ustedes. O sea, independientemente de una pregunta específica, ¿cuál es su criterio con relación a que lleve un tipo de subtítulo ahí para identificar el contrato, el acto o contrato que ustedes están realizando? Ah, ya. Bueno, voy a dar mi opinión. Para mí, yo pienso que tal vez no, porque la ley no indica que hay que ponerle nombre o títulos a los instrumentos públicos. Y hay veces causa confusión porque a veces uno no sabe qué nombre ponerle o le puede colocar un nombre equivocado que no le corresponda. Esa es mi opinión. Gracias. Ok, ¿alguien más? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pues yo creo que sí es... Mi nombre es Nora López. Permítame, si quiere primero Nora y después Byron. Y después Diana. Le decía, yo creo que es el estilo de cada licenciado, porque yo he visto algunos escritos, fui a traer cuando llevé clínica civil, y varios escritos tenían nombre y me causó curiosidad, ¿verdad? Que por qué tenían nombre, porque la licenciada no nos había enseñado que llevaran nombre, pero sin embargo son instrumentos que ya han sido, ya están, que ya fueron procesados, ya fueron archivados y sí tienen nombre. Entonces yo creo que es el estilo de cada licenciado. Okay. Es mi opinión. Perfecto. Byron. Gracias, licenciado. Pues mire, yo creo, a mi punto de vista, yo sí lo considero importante porque al momento de que a mí me lleven un documento y me diga, mire, necesito que me analice esto. O sea, no, yo lo que haría es iría a los epígrafes para empezar para ver de qué se está tratando, de qué voy a empezar a hablar, ¿verdad? Porque no voy a tener el tiempo de venir y empezar a leerlo, a ver de qué se trata, sino con esto creo que me apoyaría un montón
para empezar a asesorar al cliente. Ok. Y Diana, ¿cuál es su criterio? Buenas noches, licenciado. Pues Buenas noches. para la formación del instrumento, en este caso la escritura pública, pues siempre sería importante llevar la secuencia de identificar bien sea los comparecientes. Pienso que siempre identificando con los generales del solicitante y en este caso pues identificar precisamente como tiene descrito revocación de mandato para identificar lo que se va a realizar en este caso, ¿verdad? Ok, perfecto. Candy. Gracias, licenciado. Buenas noches. A mi Bueno, criterio personal, pues pienso que esta parte donde ponemos prácticamente un título sería redundante, ya que pues luego nosotros nos vamos a la parte en donde hacemos saber que por el presente acto qué tipo de cuestión se está otorgando. Entonces, para mí en este caso, pues sería redundante el poner un título y ya luego volver a poner de qué trata la escritura. sí. Perfecto, Domingo. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Personalmente sí pondría el epígrafe, pero no en este momento, sino ya casi dentro del cuerpo del contrato. Perfecto. Entonces, dejemos esa pregunta ahí, ese criterio ahí. Vamos a seguir dándole forma a este acto y ya después, conforme vayamos avanzando, van a ver que la respuesta hacia eso que les acabo de preguntar va a estar ahí, van a tener un criterio más reforzado, porque el detalle es llegarlos a ustedes a un nivel donde ustedes realmente sean científicos del derecho, donde ustedes realmente no solo pues hablen por hablar, porque si no nos convertimos al final en no estudiosos del derecho, sino somos guatemaltecos tradicionales, que no hemos estudiado derecho. Pero ustedes a este nivel ya la profesión les demanda convertirse en lo que ustedes realmente van a hacer, convertirse en todos unos científicos del derecho, ni más ni menos. Y eso es lo que al final les demanda no solo la profesión, sino la ética profesional, porque ustedes van a tener en sus manos la declaración de voluntad de las partes y les van a dar forma. Y para esa forma tienen que conocer, tienen que tener una técnica notarial adecuada y un conocimiento que les permita a ustedes darle soluciones a sus clientes a través de la forma notarial. Entonces, vamos a continuar trabajando este instrumento y van a darse cuenta ustedes conforme lo vamos haciendo que van a ir obteniendo la respuesta hacia lo que yo les pregunté y su criterio va a estar sustentado no solo en un pensamiento, sino en posiciones legales y por supuesto también quizás una posición de acuerdo a una técnica notarial fundamentada. Obviamente en una práctica que les permita a ustedes discernir qué es lo que están haciendo. Mandato notario, comparece. Es una revocación, comparece. ¿Quién? Vamos a revocar el mandato anterior. ¿Por qué? El mandato, por naturaleza, es eminentemente revocable. Lo pueden revocar, el mandante lo puede revocar en cualquier momento. Él no tiene limitación para revocarlo. Entonces, lo otorgamos ¿cuándo? 6 de septiembre, pero ya hoy decide que sí puede comparecer y que es imposible, bueno, y que ya no quiere que Andrés Franco Godínez lo represente en su matrimonio. Entonces comparece y vamos a copiar. Obviamente los datos pues van a ser los mismos porque es el mandante que ya tenemos en el instrumento anterior. Eso no significa que al comparecer el mandante ustedes no verifiquen la información para evitar cualquier inconveniente.
Vamos a... Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Los datos de mi anterior conocimiento. Ok, perfecto. ¿Qué más iría ahí para ustedes después de eso? ¿Qué más iría? Los datos del mandatario. ¿Cómo? Los datos del mandatario, pero ¿cuál sería la forma? Démela. Por la otra parte. ¿Tienen que comparecer los dos? O sea, No, para Lick, revocar solamente el mandante. Ok, entonces quitamos esto. Va, deme la redacción ahí. ¿Qué diría? ¿Qué tendría que verificar el notario? Ya tiene eso, la revocación. Una revocación de este tipo es sencilla porque no hay, no está representando a alguna sociedad o a alguien más. Ya vamos a ver si representara una sociedad. Lick, Pero ¿cuál sería? ¿se tiene a la vista? Sea más técnico, ¿se recuerda el código notariado? Código notariado. ¿Qué diría ahí? No tendría que ir la palabra peticiones y empezar. Peticiones. No me acuerdo, o sea, ahorita estoy como que bateando un poquito, ¿verdad? Pero es lo que pienso. Artículo 29. Artículo 29. Ok. Por la otra parte, Lick. Inciso 3. No hay otra parte. Recuérdense que acá la revocación es eminentemente una facultad del mandante. Doy fe, licenciado. La fe de conocimiento. Exactamente. Mire, si no tienen eso en su ley, subrayenlo, la fe de conocimiento, la fe, la fe. Subrayen eso. Perdón. Pero Eso la es calidad importante. con la captura, el mandante, si es necesario ponerla, no. Doy fe, pero ¿en qué calidad va a actuar el mandante? Si actúa en su ¿De propio... mandante? ¿En calidad de mandante o no? Ahí no, porque solo está actuando él. Ya vamos a ver por qué no se plasma eso. Doy fe. ¿De qué va a hacer el notario? Veámoslo acá. Utilicemos esto mismo y solo le damos forma. Vean bien, porque esto ya lo tienen que saber ustedes. Si no, en un examen oral, ahí no es su examen privado. Doy fe que los comparecientes, aquí no es comparecientes, que el compareciente me asegura, porque en algunos casos, algunos colegas lo que hacen es, doy fe que tuve a la vista el documento de identificación del compareciente y que me asegura hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Y esa es otra forma notarial. Pero yo desde el principio les dije a ustedes que es mejor dejarlo del lado de su cliente porque ustedes no saben si hay algún inconveniente en el documento personal de identificación, y les voy a decir uno de los casos. Una persona que es de nacionalidad nicaragüense
el esposo, bueno, ella se quiere divorciar y obviamente quiere que el esposo le dé lo concerniente a la comunidad de gananciales, pero él la tiene amenazada con el hecho de que la va a denunciar por falsificación de documentos. ¿Cuál es la situación? Sencillamente, cuando se casaron, él, para evitar tanto inconveniente de papeleo, esto y lo otro, pagó para que alguien le arreglara un documento personal de identificación. Entonces, ellos se casaron como guatemaltecos, los dos, no siendo ella de origen guatemalteco, pero obviamente tenía un documento, un DPI con todas las características, todo idéntico. Obviamente, Lo estamos perdiendo, Lick. No se escuchó, Lick. Ahora no se escucha nada, Lick. ¿Y ahora? Ahorita sí se le escucha. Sí. Ah, perfecto. Entonces, ¿cuál es el inconveniente acá? Ese tipo de situaciones no las pueden prever ustedes, porque ustedes no pueden dudar en muchas cosas de lo que su cliente les dice. Lo que tienen que ser es previsores. Ustedes sí pueden pedirle, si tienen ustedes dudas, pueden pedirle documentos. Y si aún dudan de la forma de identificarse de los comparecientes, pueden hacerlo, no solo por el documento de identificación, sino también por medio de testigos, para evitar inconvenientes. Por eso es que su servidor lo que hace es utilizar esta fórmula por cualquier inconveniente que el compareciente me asegura. Cualquier inconveniente, mire, él me aseguró, eso está en el documento, ahí yo me cuidé las espaldas, ¿ya? Porque si solo pongo que tuve a la vista el documento de identificación personal, o sea, yo lo puedo ver tener a la vista, pero ¿qué certeza hay con eso? Entonces que el compareciente me asegura. Aparte, eso que tuve a la vista, normalmente lo consigno al final, pero acá lo que hago es resguardarme. Al final, en el cierre del documento, se recordarán ustedes que el notario da fe que tuvo a la vista. Entonces lo que yo no hago es redundar, pero acá yo como notario necesito resguardarme en cualquier inconveniente que pueda haber con relación a lo que me están poniendo a la vista, lo que me están presentando. Entonces que el compareciente me asegura ser de los datos anteriormente consignados. Ojo, esto no está como tal acá en la ley. Solo vean, la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. ¿Sí? Y acá lo que estoy haciendo es de los datos anteriormente consignados y tomando que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles. ¿Ya? Nada más. Yo lo que estoy haciendo es resguardándome. Esta parte, ser de los datos anteriormente consignados, es por cualquier inconveniente de los que ya les comentaba con relación a ese tipo de documentos que les pudieran presentar falsificados, porque también pudiera ser un pasaporte. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Y después, bueno, ya llegamos acá, y después el objeto de este acto. ¿Cuál sería el objeto? A ver, ¿quién me lo da? La revocación del mandato. La cancelación del mandato. Que por el presente acto comparece a revocar. ¿Qué tipo de mandato otorgó? Mandato con Mandato representación. especial con contra matrimonio. representación. Mandato especial con representación para contraer matrimonio. Sí, y esto opera no solo para este tipo de mandatos, sino puede ser que opere para un mandato general con cláusula especial, obviamente con representación, puede ser que opere para un mandato especial únicamente, puede ser que opere para un mandato judicial, puede ser que opere para un mandato especial judicial con representación. Y entonces, pues, no va a haber inconveniente porque es la misma forma. Ya vamos a ver cuando el mandante es representante de alguna sociedad anónima.
Vamos a ver también ahí. Entonces, ahí nos vamos a las acreditaciones como tal. Obviamente, cuando estudiamos el tema de las representaciones, vamos a ver cómo es que acomodamos esto. Y que en muchos de esos casos no es que nos tengamos que aprender todo, sino en la práctica, por ejemplo, alguien que viene como representante de una sociedad anónima, me tiene que presentar la constancia, el acta obviamente de nombramiento y la constancia donde está operado su nombramiento en el registro mercantil, en el registro de auxiliares de comercio, el libro de auxiliares de comercio. Y esos son los datos que voy a utilizar para dejar de forma expresa la representación o la calidad con la cual está actuando. ¿Ya? Entonces solo tenemos que saber cómo acomodar esa información y eso es lo que nos va a servir en la práctica. Comparece a revocar. Mandato especial con representación. Ok. De conformidad con las siguientes cláusulas. Ok, ¿qué iría al principio? El antecedente. La primera. Pongámosle el nombre, pues, antecedentes. Ok. Deme la redacción, pues, ya que se animó, deme la redacción. Manifiesta el compareciente que en la escritura número 7, creo que es. ¿Sí? Número 7, autorizada el día, creo que fue día 6. Sí, 6. Manifiesta el compareciente que por medio de escritura pública 6, autorizada En esta ciudad el día 6 de septiembre. El 6 de septiembre del año 2023. De 2023, ahí se recuerda de no redundar en lo que ya sabemos que es año, de septiembre de 2023. Por el notario, que yo creo que está en la anterior, que ahorita no recuerdo el nombre. ¿Segura que esa sería la técnica notarial? Sí. Va bien. Sí, licenciado. Ok, ¿por el notario qué? Autorizada por el notario. Veamos, ¿quién es? Adriana Elisa González. ¿Por el notario o por la notaria? Por la notaria. Adriana Elisa González, ¿qué? ¿Otorgó? Sí. Otorgó tal vez no, porque se redunda el mismo nombre, licenciado. ¿En dónde? Aquí en la primera cláusula. Sí, pero ¿dónde está redundando? Como está en el nombre, donde dice comparece, por el presente acto comparece a revocar mandato. Ah, pero ese es el objeto. Es que eso es lo que tienen que cuidar. Ese es el objeto. Entonces sí se puede volver a repetir. Inclusive le podrían quitar esto, porque para contraer matrimonio eso es parte del objeto. En el instrumento anterior yo se lo dejé para que ustedes lo tuvieran de referencia, pero tomen en cuenta que el título técnico y correcto es mandato especial con representación. ¿Para qué? Ese para qué es el objeto. No hay necesidad de que quede en el objeto del, en el objeto del mandato. Entonces, ¿dónde le van a consignar ese para qué? Ese para qué va en las cláusulas, porque son las facultades. Yo se lo dejé para que ustedes tuvieran una referencia del motivo por el cual íbamos a estudiar un mandato especial
para, obviamente, contraer matrimonio, pero lo técnico es mandato especial con representación. Así, ese para qué es parte de la naturaleza o el por qué vamos a otorgar ese tipo de mandato, que normalmente queda dentro de las cláusulas, que son las facultades. No hace falta que esté dentro del objeto. No sé si me voy a entender ahí. ¿Sí? Sí, Lick. Por eso es importante que asistan a las clases, porque a veces yo dejo intencionalmente algunas situaciones en los instrumentos para que después les vaya explicando por qué debe estar o por qué no debe de estar, porque así su criterio y su conocimiento en derecho notarial es más fundamentado y es más acorde a una técnica notarial viable en la práctica. Entonces, quitamos eso, mandato, revocar mandato especial con representación, eso fue lo que otorgó. No hay un mandato especial con representación para contraer matrimonio en el Código Civil, recuérdense, mandato especial, mandato general y en dado caso mandato judicial. Es que el licenciado que tiene cláusula especial es el mandato general. Lo que sucede es que si dentro del mandato general le va a otorgar las facultades también al mandatario para vender, esa facultad de vender o enajenar o disponer va en una cláusula especial, ya se los había explicado yo a ustedes. Entonces, acá específicamente dejamos solo el objeto. Ahora bien, acá otorgó mandato especial con representación para contraer matrimonio. Va. Dejémoslo ahí, con representación. Ok. ¿Qué más? Ya llegamos hasta ahí. ¿Qué más sigue? ¿Qué me dice? A favor de la persona que sirvió de mandatario. A favor de. Excelente. A favor de. ¿Quién estuvo como mandatario? No recuerdo el nombre. Aquí está. Andrés Franco Godínez. ¿Qué más? Continúe, va bien. Tal vez se pone que quedó inscrito en el registro de poderes. Ajá, siga. Oh. Ahí ya me quedé lic. Siga. Usted puede. Sí, que se registra, el cual quedó inscrito en el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos. Pero eso se pondría, licenciado, ya cuando uno tiene una certificación que da, porque ahí ponen un número, ¿verdad? Por supuesto. Y supongamos que el mandato ya quedó operado. Y si ya quedó operado, entonces, pues... El número que tenga la certificación. Exactamente. A ver, siga pues. No sé. Siga, yo confío en ustedes. El cual quedó inscrito. ¿Dónde tiene que quedar inscrito? Preguntémonos eso. ¿Dónde tiene que quedar inscrito y cómo? El cual quedó inscrito en el registro general en el registro general de poderes. ¿Segura que se llama general de poderes? De protocolos. En el registro. En el registro de protocolos, ¿está segura? En el registro electrónico de poderes. Ah, ok. Registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos. El Archivo General de Protocolos. ¿Qué más? Ahí el número de registro que tenga el mandato. El número de registro es redundante, pero bueno, vamos a utilizar ahí porque registro, número con el registro si quieren. Con el registro.
Número 141. 141. ¿Qué más? El día que se hizo el registro, posiblemente otro día, día 7 de septiembre. Del ¿Y presente folio y año. libro? ¿Folio y libro? No. Creo Al que sí lleva folio. folio 100. Sí, creo que sí lleva folio. En el libro 40. 40. ¿De qué? ¿De qué? Todos, por favor, no solo ella está acá analizando. Buenas noches, todos. licenciado. Creo que Buenas noches. no lleva libros. Solo lleva libros cuando se registra al registro mercantil. Ajá, ajá. Sí. Entonces Exacto. sería Entonces, solo el registro. Solo el ajá, número entonces, con ¿qué que se diría? registró. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿qué diría acá? 141. Sin el folio y el libro. ¿Qué más? Siguiente, licenciado. ¿Qué fecha? Fecha y el año. ¿En qué fecha? Fecha. 6 de septiembre. 6, pongámosle 7, porque no puede ser que lo hayan escrito el mismo día. 7 de septiembre de 2023. 23, ok. Hasta ahí llegamos con el mandato, ¿sí? Hasta ahí llegamos con el mandato. Y alguien me dirá, licenciado, pero no hay que decir para qué es el mandato. Ese para qué está en el instrumento principal. ¿Ya? Este es un instrumento, una escritura accesoria. ¿Ya? Es una revocación de mandato especial con representación. Entonces, ¿ese para qué estaba ahí? Acá lo que estamos haciendo es revocar ese mandato. ¿Sí, Wilber? Gracias, perdone. Digamos, si el mandato no estuviera inscrito todavía, ¿procedería siempre una revocatoria o puede ser una anulación? Mire, solo repítame la pregunta, por favor. Que si el mandato no estuviera inscrito todavía en el archivo general en el archivo electrónico de poderes, ¿procedería siempre la revocatoria o podría hacerse a través de una anulación de la escritura pública o...? Ok, interesante que pregunte eso. Les pregunto a ustedes, ¿cuándo procede? Porque ahí no sería anulación, o es, ojo, acostúmbrense a tener los elementos técnicos y tengan mucho cuidado con este tipo de preguntas que son como que venenosas en un examen privado. ¿Qué es lo correcto? Nulidad, porque en los instrumentos no es anulación. En los instrumentos públicos se habla de nulidad o de anulabilidad. En ambos casos, el término concreto es nulidad, ya sea nulidad general, la nulidad tal como la conocemos, o la nulidad parcial, que es la anulabilidad. Entonces, ¿cuándo procede la nulidad y cuándo procede la anulabilidad? ¿Quién me dice? A ver, Wilber. La nulidad es cuando el documento nace a la vida jurídica. Código Civil, no me diga nace, porque usted mismo se está enterrando, se está echando tierra, solo hace falta que se ponga la cruz. Tenga cuidado con eso. Código Civil, Diana Esmeralda. Derecho de obligaciones. El negocio requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Entonces, cuando no se tiene eso, el negocio es nulo. Ese es el detalle. Esa nulidad de lo que habla el 1251 se está refiriendo aspectos de fondo que provocan la nulidad del acto o del contrato. Ahora bien, en cuanto a los aspectos de forma,
El artículo 32, la omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años. Nulidad, ¿por qué? Por motivos de forma. Por motivos de forma. Ojo, omisión de formalidades esenciales. 33, la omisión de las formalidades no esenciales hace que incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales según el caso. Ok. ¿Cuándo hay nulidad o anulabilidad? Cuando una de las cláusulas es atacada o una parte del acto del contrato es atacada, no todo. Ahí es anulabilidad. Pero ¿qué es lo que puede suceder con la anulabilidad? Y perdón que me meta a los términos, quizás ustedes ya son más expertos que yo en este tema, pero me voy a meter al área civil con relación a esto y al área procesal civil, ya directamente en la práctica. ¿Qué es lo que puede pasar cuando se presenta la nulidad del instrumento público? Pues queda sin efecto y el acto contrato no va a tener ninguna validez. Pero cuando se ataca la nulabilidad, es decir, una cláusula, una parte del acto contrato, lo que sinceramente ocurre puede hacer que todo lo del demás contenido del instrumento siga vivo, tenga validez y pues quizás no pueda surtir todos los efectos legales esperados por las partes, pero sí la mayoría. Pero cuando se ataca alguna parte vital o toral de ese instrumento público, de ese acto contrato, muchas veces no tiene ninguna razón de ser todo lo demás, como por ejemplo, que se ataque la anulabilidad de la cláusula donde están los antecedentes. Imaginemos en el caso de un contrato de compraventa, porque la descripción de la finca pues lleva errores, hay inconveniente. Si es declarada con lugar, ahí no existe la compraventa como tal, porque al estar errada la finca, ¿qué se vendió? ¿Ven? Por eso es importante entender el derecho como tal. Entonces, en este caso, Wilber, no hay anulabilidad. Eso no existe, no se puede hacer, porque no hay motivo por el cual solicitar alguna anulabilidad sobre alguna cláusula, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el término? El término de revocarlo. Y la revocación, no importa que no esté todavía en el registro de poderes porque las facultades están otorgadas. Ojo, muy distinto es, para que lo tomen en cuenta, que el mandatario todavía no puede ejercitar esas facultades porque para ejercitarlas tiene que estar el mandato operado en el registro de poderes. Él tiene las facultades, pero todavía no las puede ejercitar porque para eso tiene que estar registrado. ¿Por qué no las puede ejercitar? Porque no hay publicidad registral. Ese principio es vital. Es como alguien, mire, es que él es el propietario, ya lo compró, ya tiene la escritura. Él es el propietario, ciertamente. ¿Ya está la escritura? También. ¿Por qué no puede ejercitar sus derechos como propietario legalmente si hubiera algún problema en su propiedad y debe comparecer al juzgado como tal? Porque todavía públicamente no es el propietario, no se ha validado el principio de publicidad registral, no se ha materializado. Para que se materialice, ese acto, contrato debe quedar operado en el registro respectivo. Entonces, al momento de quedar operado, que no sea suspendido, sino que quede operado, se manifiesta el principio de publicidad registral. Y en ese momento opera ese derecho que la mayoría conoce como erga omnes, oponible frente a terceros. Pero si no tiene eso, por ejemplo, en juicio, ¿cómo se va a oponer frente a alguien que le quiera quitar su propiedad? Todavía no hay publicidad registral, no se ha materializado como tal y por lo tanto no puede ejercer las facultades. En este caso, aunque no esté operado en el registro, si no estuviera operado, pues sencillamente no puede ejercer las facultades. ¿Ya? Y hay dos casos, la revocación y la rescisión. Ya vamos a ver el tema de la rescisión. En otros contratos, acá, pues sí, pero todavía no vamos a ver ese tema acá. Ya vamos a ver cuándo nos va a operar el tema de la rescisión con otros
otro tipo de instrumentos que son más vitales para que ustedes puedan comprender la técnica notarial. O bueno, si quieren ustedes, en algún momento podemos utilizar una conferencia para esto. No sé si entendimos esa parte, Wilber. Sí, Lick, muchas gracias. Gracias. Perfecto. Entonces, acá, supongamos, está operado. ¿Sí, Cecia? Sí, perdón, es solo una consulta. O sea que la anulabilidad es cuando es de forma y la nulidad es cuando es de fondo. ¿Así es, perdón? Pues no específicamente eso, sino la anulabilidad es cuando se ataca a una parte del contrato, la anulabilidad. La nulidad es todo. Se está atacando el fondo del contrato, es decir, lo que se busca es que el acto contrato no tenga validez, no nazca la vida jurídica como tal, se declare su invalidez. ¿Ya? ¿Estamos, Cecia? Sí, gracias. Perfecto. Ok, bueno. Y por eso, bueno, quizás me regrese a lo mismo. Solo para dejar claro ese tema. Es muy importante que ustedes conozcan esto que les acabo de explicar. Yo a veces tomo en consideración, y me disculpo por eso, que ustedes muchas de las cosas ya las saben, y quizás por eso Lo me perdimos, adelanto Lick. algunos. ¿Perdón? Ok, entonces, ¿me escuchan ahorita? Sí, 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 se escuchan. Sí, se está Ok, escuchando, gracias. licenciado. Gracias. Entonces, yo tomo en consideración que ustedes muchas de estas cosas ya las conocen, porque pues uno llega a impartir Se esta le oye mal, clase Lick. y da por sentado que muchos de esos conocimientos ustedes. Ahí sí lo perdimos, Lick. No se escucha, licenciado. Se perdió la señal. Ok, ¿y ahorita? Ahorita sí se Ahí oye. estamos. Se escucha. Ok, gracias. Entonces, cuando les decía, cuando nosotros pues realmente nos replanteamos el contenido de la clase, nos encontramos con estas falencias que nos limitan llegar a avanzar de una forma más pronta con ustedes el contenido del programa, y por eso es que tenemos que detenernos, y yo respeto pues que ustedes hayan tenido dificultades, pero sí les quiero pedir que vayan leyendo, que no solo se queden con lo que yo les doy, porque si no, vean, este tema es de derecho civil. Y cierto, ustedes ya lo pasaron hace años, pero recuérdense que parte del tema de los contratos es también ver su código civil, y se van a dar cuenta que conmigo no solo van a ver el libro quinto, que es el de los contratos, sino también van a ver derecho a obligaciones, y los voy a llevar hacia los otros libros, porque el derecho es uno, y también voy a utilizar las otras leyes. Entonces es importante que ustedes puedan manejar eso, pero para eso necesito que pongan de su parte. Ya llegamos hasta acá. Segunda, y ya tenemos los antecedentes de la segunda, ¿cuál va a ser? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Lick se le pierde. Saneamiento. Saneamiento en un mandato. No me asuste. Hay saneamiento en un mandato. ¿Cuándo opera el saneamiento? Quien me dijo eso, hágame favor y búsqueme la parte del saneamiento. ¿Cuándo opera el saneamiento? Artículo 30 y búsquemelo del Código Civil. Ya sabemos que el artículo 30 está derogado, pero bueno, utilicémoslo para entender este pequeño inconveniente. Lick, no le escucho nada. Ok, léame el artículo 30, por favor, y ahí se recuerda que ese artículo está derogado. Pero, por favor. María Elena Chicas, lea el artículo 30, por favor.
Solo su audio. En todo acto o contrato, el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones, cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante, y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurran si así no lo hicieren. Perfecto. Ok. Código civil. Vámonos a donde está el saneamiento. Ok. ¿Quién me lee la parte donde está el saneamiento, por favor? Saneamiento, ¿quién la lee? Artículo 1543. Ajá, por favor. El enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos, en todo contrato oneroso en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, goce o disfrute de una cosa. Ok. Entonces, ¿cuándo opera el saneamiento? ¿En qué tipo de actos o contratos? Cuando hay traslado, Cuando se trasladen la cosa. Consignen o remarquen ahí si tienen resaltador, contrato oneroso, en todo contrato oneroso. Por eso mismo es que en la donación no es idóneo, es antitécnico que se consigne el saneamiento, porque no es un contrato oneroso. Entonces, y aparte que el Código Civil es claro en indicar que el saneamiento, cuando la donación es a título gratuito, le corresponde al donatario, no al donante. ¿Ya? Eso solo para que lo comprenda, pero entonces no tiene nada que ver con el mandato. Pues cláusula segunda de la revocatoria. ¿Cómo consignarían ustedes ahí la revocatoria? Lic, ¿será que ahí no sería de conformidad con lo establecido en el Código Civil, decreto 106 y sus reformas, el mandato esencial revocable? Perdón, no le escuché la última parte. Sí, en la segunda se podría colocar como de conformidad con lo establecido en el Código Civil, decreto ley 106 y sus reformas, el mandato esencial revocable, aun cuando se haya conferido con un plazo o para el asunto determinado. Sí, pero eso es lo que yo les decía. O sea, el mandato es esencialmente revocable. Ahí no hay para dónde. Ahorita lo que yo les preguntaba es la forma en la cláusula segunda. ¿Cómo harían ustedes eso? ¿Cómo trabajaría la Yo cláusula diría segunda? que por este acto el señor, ahorita le digo, Juan Francisco Flores Ventura, revoca el mandato otorgado según la cláusula anterior. Continúa manifestando. Sea un poco más técnico. Usted puede. Continúa manifestando. ¿Quién? El mandante, ¿no? Pero no le vamos a poner eso, sino... Ah, ok. Continúa manifestando. Ahora es cuento. Ok. Que por este acto... ¿Qué? Deme la técnica, usted puede. Que por este acto... Este acto revoca el mandato otorgado. Revoca el mandato especial con representación para contraer matrimonio, si quieren, a favor del señor, si quieren ustedes consignarlo así. Aunque estén repitiendo, lo importante es que sea lo más específico posible.
autorizado por el infranscrito notario, fue notaria, ¿verdad? Por la infranscrita notaria. Vamos a ver. Ah, no, porque aquí está haciendo otro notario, ¿no? Ante mí, Zenaida. Sí, aquí es otra notaria, autorizado por la notaria. Puede ser que sea el mismo notario. Entonces ahí solo pueden consignar ustedes autorizado por el infrascrito notario. Y si son notarias, autorizado por la infrascrita notaria. No hace falta que vuelvan a colocar su nombre. Pero si no es, la persona no otorgó mandato con ustedes, sino imaginemos que otorgó mandato a alguien más, entonces sí mencionan el nombre de notario o notaria con el cual lo autorizaron. Autorizado por la notaria, ya dijimos quién. Sí, la notaria Adriana Elisa González, ¿se recuerdan? Ok, hay un error acá. ¿Qué error ven ustedes en eso? Vamos bien, pero si lo remitimos así, lo suspenden. ¿Quién me dice por qué? No es por Diana. la palabra antecedentes. ¿Lic? Gracias. No. Puede ser que no identifica los datos de la cláusula primera. No. ¿Qué más? Porque no dicen dónde se otorgó la escritura que dio vía al mandato. Sí, exactamente. ¿Qué más? Aparte de autorizado, ¿qué? El 6 de septiembre. Día. Inscripción. Este acto revoca el mandato especial con representación para contraer matrimonio a favor del señor Andrés Franco Godínez. Déjeme ver cómo podríamos armar eso ahí. Mediante escritura pública. ¿Les parece así? La cláusula que antecede, licenciado. Escritura pública. ¿Cuál quedamos? 6, ¿verdad? O sea, la cláusula que antecede. Deme la forma. Si utilizáramos la cláusula que antecede, deme la fórmula. Y la anterior tiene un error, por el cual también puede ser suspendido este instrumento. La revocación de este mandato puede ser suspendido. ¿Qué error tiene ahí? Ya lo dijo alguien. Vean, manifiesta el compareciente que por medio de escritura pública 6, autorizada ¿en dónde? ¿En dónde fue? Otorgado el mandato. Chimaltenango. Autorizada en el municipio de Chimaltenango. Departamento de Chimaltenango. El 6 de septiembre de 2023 por la notaria. Ok, ahí estamos bien. Ya resolvimos esto y ya no hay problemas que se vayan a suspender por esta parte. Pero en la cláusula segunda, manifestando Juan Francisco Flores Ventura que por este acto revoca el mandato especial con representación para contraer matrimonio a favor del señor Andrés Franco Godínez mediante escritura pública. Vamos a ver. Ok. Ayúdenme acá. Con anterioridad. Podría ser, licenciado, que mediante escritura pública revoca de forma total, ¿podría ser? No, porque la revocación, pues puede ser parcial o total, pero en este caso, hagámosla total. Entonces no hace falta que se consigne, sino revoca el mandato, porque está revocando el mandato de forma completa, ¿sí? Pero, y eso es lo que quiero. Primero paso por paso, porque si no vamos a
pretender nadar como delfines y todavía estamos en tepucatíos. Entonces tengamos cuidado con esto. ¿Sí? Revoca. Lick, disculpe, ahí podría ser que mediante escritura pública 6, autorizada en el municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, por la notaria, estaríamos como redundando en lo mismo, pero para dejar como plasmada la revocación o la revocatoria que se ¿Para quiere qué? dar. Para que no haya ningún problema. Yo sé que muchas veces puede ser redundante, pero para que no haya ningún problema aquello de falta de certeza jurídica, que yo mire, es que no se sabe con certeza qué es lo que está revocando. Si bien es cierto, pues quedó establecido en la cláusula primera, podemos utilizar una fórmula acá a favor del señor, a ver, descrito en la cláusula primera de este instrumento. ¿Sí? Ya sabemos que se está refiriendo a ese mandato autorizado por la notaria, ya está. Pero algunos colegas, y yo cuando he platicado con ellos se han puesto, por lo menos concuerdan, en que la mejor forma es describirlo nuevamente para evitar inconvenientes, pero eso queda a ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes están revocando ese mandato, el operador va a ver quién lo autorizó, en qué fecha y todo, y ahí no tienen ustedes ningún problema de conformidad con lo escrito en la cláusula. No, eso es, ahí sí estaría redundando porque ya indicamos descrito en la cláusula primera de este instrumento. ¿Sí? Con eso bastaría. Pero si ustedes, porque es técnica notarial de ustedes, y si por certeza ustedes indican, mire, es que yo sí prefiero dejar específico que es ese mandato, no hay ningún problema. Lo importante es que ustedes conozcan el por qué se tiene que hacer. Yo lo haría de esta forma porque ya está. Pero si ustedes lo quieren consignar, como estaba indicando el compañero, podría ser a favor del señor Andrés Franco Godínez. ¿Dónde están? A ver. Quieren consignemos esto. Entonces sería otorgado por medio de escritura pública 6, autorizado en el municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, el 6 de septiembre de 2023, por la notaria Adriana Elisa González. Y algunos todavía consignan descrita en la cláusula primera, aunque yo siento que ahí ya es demasiado, estamos redundando y redundando, ¿sí? Pero vale la pena que se los consignen para que ustedes sepan el por qué sí y el por qué no. Entonces, podrían dejarlo de esta forma y hasta ahí estaría la revocación, o podrían considerarlo de la forma anterior, porque ya lo hicimos ver. ¿Cuál era la forma anterior? ¿Se recuerdan? Escrito en la cláusula primera de este contrato, así a secas, ya sea una o sea otra forma. Si no quieren redundar, esta forma está bien, no hay ningún inconveniente porque ya con eso se entiende que es con el, autorizado por la notaria que ya está pues consignada en la fecha y en el lugar donde se ha autorizado ese instrumento. Ok. ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue después? Ahí incluso nos ahorramos indicar que quedó inscrito en el registro electrónico de poderes y todo, porque ya lo hicimos ver en la cláusula de antecedentes. ¿Ya? ¿Qué sigue? Jóvenes, cierre. Veamos qué vamos a necesitar de
como es notaria, obviamente si ustedes van a ser los que redacten y son varones, notario, ¿va? Veamos qué utilizamos de estos elementos. Ok. Yo, la notaria, acaso una notaria, doy fe que todo lo escrito me fue expuesto y de su contenido. Que tuve la vista, no puede ser los documentos. Acá, el documento, la identificación, el compareciente. ¿Qué problema hay si yo consigno en este caso que tuve a la vista el documento de identificación del compareciente? Pero en este contrato fue de mi anterior conocimiento. Ahí está. Entonces, por eso tienen que tener cuidado. Lo importante de no copiar solo los contratos. Sí, lo importante de crear los propios instrumentos, de entenderlos, no solo, mandame una minuta, no les digo el nombre que utilizan, que no es nada técnico, pero ustedes me entienden. Entonces, acá no tuvo a la vista el documento personal de identificación porque es de su anterior conocimiento. Entonces, ¿qué iría acá? El mandato especial con cláusula especial El para... compareciente es de mi anterior conocimiento, porque no tuvo a la vista el documento personal de identificación, pero tengo que hacer ver por qué motivo no lo tuve a la vista. Aquí no va certificado prenupcial, pero ¿qué sí va? Ojo. Y acá vean. Utilizamos del anterior. Vean qué error hay acá en el anterior, en el mandato. ¿Qué error hay ahí? Si hubiéramos presentado este documento, nos lo suspenden. ¿Por qué? ¿Qué hizo falta ahí? Colocar de mi anterior conocimiento y solo a la vista un documento de identificación. Ok. Ok, sí. Entonces, que los comparecientes, ¿verdad? Porque no, pero que ahí solo que tuve a la vista el documento personal de identificación. ¿Quién era mi anterior conocimiento? El mandante, creo yo. Sí, el mandante. Sí, porque el mandatario, ¿no? Identificación del mandante, no así el del no, el del mandatario, no así el del mandante por ser de mi anterior conocimiento. Ahí estamos. Pero ¿qué hace falta acá? ¿Qué se nos pasó de largo y ustedes no me dijeron? Me van a decir ustedes el maestro. Bueno, dígame qué se me pasó acá entonces, y ya lo hemos tenido en los otros instrumentos, pero que nadie se percató. Describir el número el número de DPI del compareciente. Licenciado, No. sería lo de la inscripción, lo de la obligación de... Exacto, la obligación registral. Ok, ¿cómo lo plasmamos ahí? Recuérdense, artículo 30. Que deben presentar el testimonio de los registros respectivos. El inciso 11 del artículo 29. sería, ¿verdad, licenciado? ¿Cómo? Lo de advertencia. Exacto, que advertí a los otorgantes la obligación, sobre la obligación o de la obligación de presentar el testimonio en el registro correspondiente. Algunos en el registro
electrónico poder, si fuera una compraventa en el registro general de la propiedad. Pero para evitarse problemas, en el registro correspondiente. Y si no, otra forma notarial que advertía a los otorgantes de la obligación de la obligación registral del presente testimonio. ¿Sí? Pero, ojo, puede ser que haya alguien con un criterio diferente y les diga, mire, obligación registral no es específico. Lo que el inciso 11, el artículo 29 quiere decir es de presentar testimonio en los registros respectivos. Ah, bueno, perfecto. Para evitar cualquier inconveniente, presentar el testimonio en el registro, ¿qué es? Respectivo. Onda. Por cualquier cosa. Recuérdense que al final el derecho notarial es forma, pero es importante que ustedes sepan cómo adecuar esa forma. Y pues tratar de ir lidiando con los criterios registrales que pues no los podemos evitar, pero son necesarios también para ir salvando aquellos errores de los colegas que en muchos casos se les olvidan este tipo de situaciones y que son una obligación que está en la ley y en la cual debemos de cumplir. Entonces, esto no lo teníamos, por esto nos pudieron haber suspendido en lugar de esta, nos diría que advertí al otorgante, al compareciente, como ustedes quieran, al otorgante de la obligación de presentar el testimonio en el registro respectivo. ¿Sí? ¿Leo lo escrito a los otorgantes? No. Leo lo escrito al otorgante, quien enterado en su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifica, acepta y firma. ¿Estamos de acuerdo en esa redacción o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Es correcto la palabra otorgante, Lick? ¿Cuál es el término que se le designa o que se le atribuye a las personas que comparecen en un instrumento público manifestando, declarando ciertas posiciones de voluntad donde ambos contraen derechos y obligaciones? Ok. ¿Qué es otorgante? ¿Quién me da el término otorgante? ¿Quién me da un concepto? La persona que cede. Otorga o cede. Sí, que otorga o cede, pero otorgante está redundando. Deme un sinónimo. ¿Que autoriza, Lick? Un sinónimo. ¿Que da consentimiento? Sí, más o menos, pero deme otro término. Las personas que se obligan en un instrumento público porque contraen relaciones contractuales de forma recíproca, entonces, por eso se les denomina otorgantes. Entonces no está mal el término. Leo, o no le gusta ese término, no nos compliquemos. También para eso está la técnica notarial y también podemos utilizar otros sinónimos. Leo lo escrito, el compareciente, quien enterado su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo acepta, ratifica y firma. No nos compliquemos. En otros países utilizan otros términos de la redacción. Y pues cada país va a utilizar su técnica y la terminología adecuada en base a la cultura notarial también del lugar. Pero acá, pues, lo correcto es utilizar estos, ¿ya? ¿Por qué la obligación de presentar al registro respectivo? ¿Quién me puede decir por qué motivo?
Lick, yo considero que en este caso, porque el mandato está clasificado como un contrato solemne. No, independientemente de por qué le corresponde, porque ahí dice la obligación, ¿por qué le corresponde esa obligación? Voy a replantear mi pregunta, ¿por qué le corresponde esa obligación de presentar el testimonio al registro respectivo al compareciente o a los comparecientes y no al notario? Por certeza jurídica. No, vean pues, una lo dispone la ley. Lo dispone la ley. O sea, cuando alguien nos diga, mire, pero es que esa es la obligación notarial, no, no es obligación del notario, eso le corresponde a los comparecientes. Lo que sucede es que en la práctica el notario lo hace porque si hay algunos inconvenientes en la suspensión, el notario procede a subsanar. Si los motivos de suspensión no fueran de fondo, sino fueran por algunas cuestiones de forma, donde no es necesario que comparezcan los otorgantes, entonces lo puede hacer por mí y ante mí. Y si no, tiene que subsanarlos y pedirle al instrumento público de modificación, ampliación o aclaración. ¿Ya? Entonces, 1704. Veamos el 1704. El testimonio de la escritura pública del mandato y el de la revocación deben presentarse al registro de poderes. Sí, pues normalmente los contratos que deban ser operados registralmente, esa obligación de registrarlos o de presentar el testimonio en el registro le corresponde a los comparecientes, a los otorgantes, no al notario. Pero como les digo, en la práctica, por eso es que ustedes mejor cobren las gestiones para operar el testimonio, no solo el mandato, sino también para operar el testimonio. ¿Por qué? Porque, pues, si hay algún inconveniente, ustedes se encargan de subsanarlo y después entregarle ya el testimonio debidamente operado al propietario, en este caso fuera un mandato, al mandatario, para que pueda ejercer las facultades otorgadas por el mandante. Y pues en este momento no tengan el dinero para los impuestos. Entonces ya le correspondería a los comparecientes ver de qué cumple con esa obligación y evitar inconvenientes. ¿Sí, Nora? Lick, yo tengo una duda, por ejemplo, si en una audiencia ya se presenta alguien con un mandato que no lo lleve registrado en el registro de poderes, ¿qué procede ahí? El juez es que yo estuve en una audiencia laboral y llegó con representación, pero no entendí, le soy sincera, porque el juez solo revisó el mandato y le dijo, no trae los sellos del registro, y le habló al abogado que defendía la parte del patrono, y solo eso dijo y para afuera todos. Entonces yo la verdad no entendí. Ok, vuelvo y repito, si el mandato, ok, ahí ¿por qué el juez suspendió la audiencia? ¿Por qué no se llevó a cabo esa audiencia? Por falta de comparecencia. ¿Ah? Falta de porque no está registrado, y como no está registrado, no pasa a estar activo esta situación, el poder que sí está en la escritura, pero no tiene la potestad hasta que queda registrado. Utilicemos los elementos técnicos, sean más técnicos. Yo ya se los expliqué. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Creo que es puro criterio del juez, porque en todo caso si es la parte... No es criterio del juez, tiene fundamento. Falta de personería. Pero no, yo ya se los expliqué. Creo que no estaban poniendo atención. ¿Por qué motivo? La naturaleza. Porque no tiene representación ante terceros, Lick, porque si no está inscrito. No, y la publicidad registral, ¿qué?
Él puede tener el mandato, él puede tener las facultades, pero no las puede ejercitar porque no hay publicidad registral aún. No está operado en el registro de poderes. Aunque él quiera, aunque tenga la buena disposición, la voluntad, si no está operado el mandato, no puede ejercer esas facultades. ¿Por qué? Porque todavía no se ha materializado el principio de publicidad registral. Póngale una calaverita si quieren a esa cuestionante, que puede ser pregunta de privados y pueden tener inconvenientes ustedes si no manejan este tema. No se ha materializado la publicidad registral, por lo tanto no puede operar. Si fuera un derecho de propiedad, el principio erga omnes, y el otro es, aunque tenga el mandato, si este no está operado, no puede ejercitar las facultades otorgadas por el mandante porque no se ha materializado la publicidad registral, por lo tanto no puede ejercitar esas facultades. ¿Qué le consta al juez? Que no va a ser suspendido ese mandato por diversas situaciones. Para evitar que eso se dé, para que pueda cumplir con esas facultades, el mandato debe ser operado en el registro. Quien va a calificar y ver que haya sido otorgado de conformidad con la ley, esas circunstancias no le corresponden al juez, sino que haya sido otorgado como le corresponde, como corresponde con las formalidades y observaciones de ley. Por eso es que es importante que quien llegue representando a otro en un juicio, si lo hace a través de un mandato, el testimonio esté debidamente operado, porque aunque presente el protocolo no vale, no es válido. ¿Sí? ¿Qué le consta al juez que después el mandante no lo va a revocar? ¿Qué le consta al juez que ese mandato no va a ser suspendido porque no ha cumplido con los requerimientos de forma y de ley? Sí, Julio César. Yo sé que no es tanto el tema del curso, pero yo recuerdo que en el tema procesal en laboral, el juez pudo continuar la audiencia aunque las partes no comparecieran. O sea, en laboral puede continuar la audiencia aunque no comparezcan las partes. Aunque no comparezcan las partes. O en ausencia de alguna de las partes, el juez igual pudo haber celebrado la audiencia. Ok, solo le voy a indicar en qué caso sucede eso. Por ejemplo, bueno, se lo voy a exponer. Lo que me están hablando quizás es la parte medular, más que todo es en lo laboral, que es donde se ven ese tipo de circunstancias. Se citó a la otra parte no llegó, pero no es que las dos partes no hayan llegado, sino una de las partes tiene que haber fallado. En este caso fue la parte, veámoslo así, patronal, dijo la compañera. Patronal, la parte demandada. Bueno, la audiencia que se realizó se hizo no solo para que compareciera la parte, sino para llevar la audiencia respectiva. ¿Qué sucede en esa audiencia? Y no me estoy saliendo del ámbito de lo notarial, inclusive de lo civil. ¿Qué sucede en esa audiencia? Pues sencillamente puede ser que le hayan pedido a la otra parte que presentara el contrato, que, bueno, puede ser que incluso haya una plica donde deba absolver posiciones. Y si no lleva la representación, pues sencillamente no puede comparecer en la audiencia. Quizás puede estar sentado, pero no lo van a tomar en cuenta. ¿Qué es lo que pasa ahí? La audiencia se lleva como que si la otra parte no estuviera. Entonces el juez califica las preguntas y a todas les da, como no compareció la otra parte y no puede alegar nada en contra de eso. Entonces, exactamente. Y continúa todos los pasos de la audiencia, porque ahí sí no hay ningún problema si la otra parte no compareció. Caso contrario, si fuera el trabajador, ahí sí, porque ¿quién se va a encargar de ver todo eso de la audiencia? Lo que sucede es que se suspende normalmente. ¿Ya? Y pues dependiendo el criterio y dependiendo lo que hayan presentado en el proceso, y si después presentan justificación, pues ya se decide si se puede reprogramar o no. O inclusive, imaginemos que el caso que el patrón no presente justificación.
Pero estos son, no es que sean criterios, sino son situaciones que se dan en la práctica judicial. Ya, muy diferente es, ojo, ahí no es que no le vaya a causar ningún problema al que compareció con un mandato que no está operado en el registro de poderes. Ya constriñéndonos al caso del cual hacíamos referencia. No lo lleva, no puede hacer valer sus derechos, los derechos del mandante en el proceso, así de sencillo. Así Bueno, es, gracias. les voy a poner otro caso, en familia. Alguien viene y llega con un mandato y no está operado, el testimonio de un mandato y no está operado. Es que mire que no nos dio tiempo a presentarlo. Perfecto. En la audiencia respectiva, donde quizás podía él hacer valer los derechos de su cliente, sencillamente no los va a poder hacer valer porque no está operado el mandato. ¿Qué es lo que va a tocar ahí? Que el juez resuelva que la otra parte incompareció. Y alguien podrá decir, pero es que ahí está mi mandatario. Sí, pero el mandato no estaba debidamente operado en el registro de poderes. Y eso trae consecuencias legales. Entonces va a depender del juicio, jóvenes. Lo laboral es un poco distinto, porque recuerden que al final el laboral es antiformalista. Inclusive, si ustedes pueden en algún momento, ustedes saben que como estudiantes ustedes pueden llevar algunas audiencias de tipo laboral. Y sería bueno para que vayan manejando ustedes también la pérdida del miedo en un proceso. Porque vean, en algunas audiencias, no quiero ahogarlos a ustedes y por eso les insto a que ustedes busquen empezar ya en eso, porque llega el momento que les toca que estar frente al juez y muchos, pues, no se les entiende qué quieren decir. Cantinflas creo que se daba a entender más que algunos. Han estado los he visto incluso hasta temblando. Su cliente no sabe si arrepentirse del abogado que escogió o ponerse a llorar ahí. Entonces, no podemos llegar a ese punto. Ustedes tienen que ser profesionales más seguros, saber lo que van a hacer y saber resolver. Porque vean, me he encontrado, y por ética profesional no les puedo dar nombres, pero me he encontrado ese caso solo va a medida, mejor solo pida medida. Yo veo, estudio el caso, el expediente, y formo mi propio criterio, no me dejo llevar. Para eso tengo la ley, para eso me he preparado. Y en muchos casos, a pesar de que los demás colegas me han dicho que no van a otorgar la falta de mérito, a mí sí me la otorgan. Pero bien fundamentado, y tenemos que darnos a entender con el juez. Pero si no nos damos a entender y el juez no nos entiende, ¿qué derechos vamos a hacer valer de nuestro cliente? ¿Cómo vamos a respaldar, cómo vamos a proteger las garantías constitucionales y procesales de nuestros patrocinados? Pero bueno, ya me salí de acá y se nos pasó el tiempo. No creo que solo, para que vean ustedes, en corto tiempo, solo podemos abarcar un instrumento y vamos a tener que buscar otras formas de avanzar. Para las próximas clases ya solo vamos a utilizar, como ya hemos avanzado en la redacción del encabezado y todo, entonces vamos a avanzar solo en las cláusulas principales, porque si no, no vamos a avanzar con el contenido del semestre. Vamos a ver las cláusulas principales, vamos a ver el porqué y también los diferentes problemas que van naciendo producto de esos contratos, porque ahora solo nos hemos metido a forma. Era muy importante, sí, por eso con ustedes desde el inicio, aunque no tenía nada que ver aquel tema de los derechos reales, porque yo estoy seguro que ahorita por lo menos ustedes entienden la naturaleza de cada uno de los contratos. Entonces, por el día de hoy, lo vamos a dejar así. Con relación a los que tuvieron el problema de subir el archivo para su examen, me hacen el favor y de mandarle los datos a Mercedes. Yo creo que ella ya les comunicó eso a ustedes en el chat. Me hace el favor de mandarle sus datos porque lo vamos a hacer de forma escrita y yo solo les voy a indicar el lugar.
para que puedan llegar. Si alguno lo quiere hacer oral, pues me indica y procedemos al examen oral, no hay ningún problema. Con relación a los que tuvieron inconveniente por el tiempo, ahí sí no puedo hacer nada, porque yo sé que hay un compañero de ustedes que se molestó y creo que habló de más. Prefiero no cumplir la función de psicólogo, porque si tuvo problemas y no logra entender, no tiene la capacidad para aceptar sus errores, me van a disculpar, pero yo no me gradué como psicólogo. Entonces ya le tocará resolver sus problemas. Pero yo hasta di tiempo de más para que pudieran subir el archivo y remitir el examen. Ahí ya no fue problema mío. Si por Lo perdimos, Link. ¿Cómo? Ahí estamos otra vez. Perfecto. Entonces, me mandan esos datos y ya resolvemos con los compañeros que tienen pendiente eso. Con lo otro, solo les voy a agradecer que estén al pendiente de sus clases, que sigan acá. Créanme que les va a ayudar bastante. En la práctica notarial no van a tener ningún problema. Aparte de, cuando vayan a su examen privado, les pongan a redactar un instrumento. Para ustedes, por lo menos los que han estado en clase, yo les aseguro que va a ser pan comido. Y ojo, voy a darle la posibilidad a algunas personas que vayan mal en su examen, que por alguna razón haya salido mal, dependiendo ahorita cómo salgan en el segundo parcial, para que puedan examinarse de forma oral frente a todos acá. Y dependiendo del examen que hagan, yo les voy a dar unos puntos. ¿Qué va a incluir eso? Redacción y conocimientos básicos. Si quieren tener puntos extras, esa podría ser una buena forma para poder reconsiderar otro tipo de puntos. Y si quieren, pongámosle nombre a este escenario, cantando por unos puntos. Y ya les voy a dar esa posibilidad y vamos a ver cómo manejamos. Al final lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan, ¿sí? Entonces, platicamos el siguiente día de clases jóvenes. Mañana les voy a estar subiendo el archivo base para la redacción que van a trabajar y el prontuario. Entonces, nos estamos viendo mañana. Les deseo feliz noche a todos. Que descansen. Feliz noche, Buenas noches. Buenas noches.